Neurotransmisor, el podcast de neurociencia y educación. Las neurociencias generan un impacto grande e importante en nuestra actualidad. Nos ayudan a entender mejor lo que sucede con relación al cerebro y nuestra conducta. No dejes de sintonizarnos. Neurotransmisor. Hola, bienvenidos a todos a este cuarto capítulo del podcast Neurotransmisor, el podcast de neurociencia y educación. Pues nada más iniciar invitándoles de nuevo a las redes sociales, en Facebook con Neuroeducación, en Instagram el Neurotransmisor, en YouTube como Neurotransmisor y en Spotify, y está el podcast también de Neurotransmisor. Igual pueden seguir la página que tengo de Facebook, que es neuropsicólogo Carlos Alonso. Ahí lo pueden ir revisando igual. Eh, Igual aprovechar esta oportunidad para invitarles al próximo curso que voy a impartir vía online, ¿no? En plataforma, que es la evaluación de las funciones ejecutivas. Es para el día 14 y 16 de abril, es en horario de la tarde, de 6 a 8 y media, horario de México. Eh, para los que nos ven en YouTube, pues van a ver la imagen del contacto de mi número telefónico, correo y las redes sociales que ya conozcan, ¿no? Entonces, este curso es interesante en relación al tema que vamos a tener, ¿no? Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con la neurodiversidad y el autismo, ¿no? Vamos a hablar en general del trastorno del espectro del autismo. Entonces ahí les dejo esta promoción del curso para que tomen en cuenta cómo evaluar las funciones ejecutivas, ¿no? Y bueno, eh, el capítulo que tenemos el día de hoy, pues va a hablar un poquito acerca de lo que es el autismo. Vamos a hablar de lo que es el autismo a grandes rasgos en este capítulo de hoy. Eh, el autismo, a mi parecer, es uno de los trastornos del neurodesarrollo más tal vez complejos, con muchas comorbilidades, es decir, con muchos otros trastornos asociados, además del autismo, ¿no? Y que a veces se puede confundir o hacer un mal diagnóstico con otros tipos de diagnósticos, ¿no? Y en la actualidad, al hablar del autismo, no solo basta con decir que el niño o la niña tiene autismo o no, y ya está, sino que el diagnóstico va mucho más allá del saber si tiene una condición o no de neurodesarrollo, ¿no? Tendríamos que empezar a entrar a un perfil más neuropsicológico de lo que es el autismo, o sea, saber que además del autismo tiene otros tipos de alteraciones, ¿no? Sean de funciones cognitivas en general, ¿no? La atención, la memoria, la capacidad intelectual, la función ejecutiva, la cognición social, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de ver este trastorno llamado autismo, ¿no? Y por lo menos, ¿no? Como para los que nos ven en YouTube, en la imagen que están viendo, pues el trastorno del espectro autista incluye por lo menos 4 niveles de análisis, ¿no? O sea, vamos a intentar describir de alguna manera eh, que podemos verlo desde estructuras y procesos cerebrales, ¿no? Desde un aspecto neuropsicológico y síntomas conductuales o emocionales, ¿no? La primera parte, lo que tiene que ver con la estructura y el proceso cerebral, es que pues existen muchas teorías, ¿no? Acerca de cómo surge la etiología, ¿no? De cuáles son las causas de el autismo, ¿no? Se asocia mucho a causas genéticas, tal vez es la primera idea que se me viene a la cabeza, ¿no? Tiene una elevada porcentaje o sí, una elevada tendencia a que es un trastorno genético, es decir, que si yo tengo algún familiar directo, hermano, papá, tío, soy mucho más propenso a tener un hijo, ¿no? O a que el siguiente hijo sea o tenga autismo, ¿no? Entonces tiene una carga muy genética. Ahora, a nivel estructural del cerebro, de la neuroanatomía, les podría comentar que tal vez no haya ninguna teoría concluyente. O sea, ¿a qué voy con esto?
No hay un estudio de neuroimagen, digamos una tomografía axial computarizada, una resonancia magnética o cualquier tipo de neuroimagen hecho por un neurólogo que describa y se demuestre que ahí vemos el autismo, ¿no? O sea, no es tan fácil como hacerle una radiografía y decir, aquí veo el autismo. Realmente no es un trastorno o una enfermedad adquirida, ¿no? Eso es algo que quiero que se entienda, ¿no? No es una enfermedad, o sea, no es una enfermedad para empezar, no es algo que se adquiera ni se contagie. Es un trastorno de neurodesarrollo neurobiológico que tiene una gran carga genética, ¿no? Que, ahora, ¿en qué momento puede surgir el fallo? Bueno, hay muchas teorías, ¿no? De la alteración a nivel del desarrollo del cerebro, ¿no? En la gestación puede haber ciertas mutaciones o fallas a la hora de conformar el cerebro, ¿no? Hay una etapa que muchos trastornos se pueden o se asumen que pudiera ser la falla en ese momento, que es en la migración celular, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, las células nerviosas se crean y se van luego trasladar a su lugar específico para generar una función, ¿no? Entonces, en ese momento pueden surgir varias fallas. Pues la etiología puede ser muy diversa, ¿no? Igual en cuanto a cierta deficiencia en neurotransmisores, etcétera. Independientemente de estos datos que yo les pueda dar o puedan leer en cualquier libro, realmente es que el autismo, el decir la causa es por X o por Y, es muy complejo, ¿no? No podemos limitar el autismo a simplemente una causa específica, ¿no? Sino que es multifactorial, como la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Entonces, si no tenemos evidencia clara a la hora de diagnosticar, ¿no? Los neurólogos o los médicos de diagnosticar el autismo desde una vía estructural o de proceso cerebral como tal, pues nos queda el otro nivel de análisis, que esa es más mi área como neuropsicólogo, ¿no? Que es el aspecto neuropsicológico, ¿no? Este aspecto neuropsicológico lo que hace es describir esta relación entre una estructura y un proceso cerebral y una función. Es decir, que independientemente de saber o no cómo se conforma el cerebro o qué alteración puede tener o qué mutación puede tener, lo que nos va a dar la explicación o un primer entendimiento es cómo se refleja ese cerebro en una función, en una cognición, en una conducta, ¿no? Que sería el tercer punto, el sistema conductual. La observación de las conductas del niño que se sospecha con autismo, ¿no? ¿A qué voy con esto? Eh, para hacer el diagnóstico, realmente no es un diagnóstico, como ya les dije, a nivel estructural o de proceso cerebral con una técnica de neuroimagen. O sea, no va, no es tan sencillo ir por ese camino, ¿no? Entonces, el diagnóstico sería más que nada clínico, es decir, mediante técnicas de entrevista, mediante técnicas eh, de observación, mediante instrumentos estandarizados para la detección de autismo, y eso es para el diagnóstico propio de autismo, ¿no? Ahora, sumado a eso, tenemos que hacer un diagnóstico en general del niño, o sea, y aquí es donde entra el término de neurodiversidad, es decir, un término que surge tal vez recientemente en defensa de las capacidades y las habilidades de los niños con autismo y que en general se utiliza para los niños, ¿no? Es decir, hay una amplia gama de diversidad cerebral, es decir, no hay una sola persona igual, sino que hay diferencias individuales en cada uno. Entonces, desde ahí tenemos que ver potencialidades, fortalezas, sí conocer limitaciones y debilidades, pero potenciar al niño y a la niña con autismo, no limitarlo, ¿no? Y esto va de la mano con que durante muchos años, pues, el enfoque que se ha tenido hacia niños con autismo es de ver el déficit, ¿no? O de limitarlos, o de decir, tienen una discapacidad. Entonces, hay que cambiar un poco eso y ver el trastorno como ese. Tiene un trastorno, pero el niño, la niña, tiene un potencial. Entonces, es por eso lucha este término de neurodiversidad y varias instituciones en México, en el mundo, pues luchan por esos derechos para reconocer al niño con autismo, ¿no? Entonces, de ahí surge esos términos como neurodiversidad, neurotípico, ¿no? Y dejar de encasillar al niño con autismo como un niño con, digo entre comillas, ¿no? Con problemas, con una discapacidad, ¿no?
que no es sinónimo, ¿no? No es sinónimo tener autismo con tener una discapacidad, ¿no? Eh, pero bueno, esto es un poquito el marco de los puntos de análisis del trastorno del espectro autista, ¿no? Y bueno, y describiendo qué es el autismo, bueno, a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel descriptivo, pues el autismo es una clara manifestación de una triada de signos y síntomas, ¿no? Que puede ser visto desde el comportamiento y diferentes áreas alteradas, ¿no? Lo primero que vamos a encontrar en el autismo es una alteración en la interacción social, en la comunicación y patrones de comportamiento, ¿no? También por ahí vamos a encontrar ciertos intereses, actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas. Ahí hay una triada muy marcada para el diagnóstico en los manuales diagnósticos psiquiátricos y de salud mental, ¿no? Entonces, esta triada que son, repito, la dificultad o las alteraciones en la interacción social y comunicación, patrones de comportamiento e intereses restringidos, ¿sí? Es como el cuadro clínico. Ahí yo agregaría, además de esa triada que se evalúa de manera clínica, observacional, con ciertas pruebas específicas para detectar el autismo, pues evaluar y tomar en cuenta que el autismo también es una alteración de integración sensorial. Es decir, los niños con autismo no procesan igual información sensorial como nosotros, ¿no? Lo que escuchamos, lo que vemos, lo que para ti puede ser un estímulo normal o de fácil accesibilidad, tal vez para un niño es algo tremendamente difícil, ¿no? Como los ruidos, ¿sí? De hecho, hay una serie muy famosa que no sé si han podido ver en Netflix, que se llama Typical, ¿no? Donde reflejan la vida de un adolescente con autismo. Leve, ¿no? Pero lo refleja, ¿no? Que siempre anda con sus audífonos, ¿no? Va a fiestas y se usa los audífonos, ¿sí? Para esto de la regulación sensorial de los sonidos, ¿no? Entonces, también tendríamos que agregar y observar que además de esa triada del comportamiento, la interacción social, la comunicación, etcétera, tenemos que agregar una dificultad en el procesamiento sensorial. Y además de dar el diagnóstico y hablar de que el autismo son estos signos y síntomas, también es claro que para la actualidad la neuropsicología promueve la evaluación de un perfil cognitivo y neuropsicológico de TEA, es decir, saber, además de estas áreas, ¿no?, de alteración, pues una serie de dominios y funciones cognitivas, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar evaluar la inteligencia, evaluar la atención, la memoria, el lenguaje, la percepción, la modulación sensorial, etcétera, 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 ¿no? Y aún así, no podemos decir que todos los niños y niñas con TEA o trastorno del espectro del autismo son iguales unos a otros. Y eso tiene que quedar claro, ¿no? Y eso va para todas las personas que atienden a muchos niños con diversidad funcional, ¿no? O sea, con muchas expresiones de una alteración, discapacidad, etcétera. Eh, Siempre vamos a tener que evaluar al niño, no dejarnos llevar por el diagnóstico. O sea, los niños tienen fortalezas, tienen debilidades, tienen una personalidad, tienen una forma de comportarse. Es decir, hay que evaluarlo como un caso único, ¿no? Desde el niño propiamente y la familia. No simplemente etiquetarlos y ya. Por lo tanto, hay que saber también que el autismo pues presenta un perfil irregular, ¿sí? Y puede presentar expresiones muy diferentes entre sí. ¿A qué va con esto? Aunque el niño pueda caer en un diagnóstico clínico de la alteración de la conducta, de la interacción social y de la comunicación, como marca el DSM-5, por ejemplo, este niño que tenga TEA y otro más pueden ser totalmente diferentes en su comportamiento, en sus gustos, en sus intereses. Entonces hay que enfocar la evaluación e intervención en el niño como un caso único, no generalizar ni creer que de todo porque yo conozco un niño con autismo, ¿no? Nunca eh, nadie es igual, ¿no? Siempre hay diferencias. Entonces, eh, con eso empezamos, ¿no? Describiendo un poquito lo que es el autismo, términos como neurodiversidad, eh, conocer un poquito este concepto de que la elaboración del TEA, del trastorno del espectro del autismo, no es solo decir sí o no lo tiene, sino dar todo un perfil y una evaluación profunda
del niño, ¿no? Y por ejemplo, para los que nos ven en YouTube van a ver una siguiente imagen donde les tengo un ejemplo. Entonces, además de decir que tiene autismo o tiene trastorno del espectro del autismo, ¿qué otras cosas podemos evaluar con los niños con TEA, ¿no? Y yo les diría muchísimas cosas, hay muchísimo por trabajar y evaluar. Además de describir y diagnosticar que posiblemente exista o no autismo, hay que describir todo un perfil de funciones cognitivas, evaluar lo socioemocional, evaluar la personalidad. En general hay que evaluar de manera muy completa para describir que este trastorno del espectro del autismo, si existe, viene acompañado de muchas otras cosas, ¿no? Hay que siempre describir en la evaluación del autismo, pues el autismo, si se presenta o no, y con qué viene acompañado. Sí, con problemas intelectuales, con problemas de lenguaje, etcétera, etcétera. No siempre es un mismo diagnóstico, ¿no? Puede haber muchas comorbilidades donde se haga ahí un diagnóstico primario, secundario, ¿no? Y estén ahí comórbidos, están ahí juntos, están expresando juntos esos trastornos. Bueno, entonces lo que tenemos que evaluar, ahí voy a ir mencionando algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior vamos a encontrar la evaluación de la alteración motora, déficit de lenguaje, que es muy común a veces, déficit atencional y de memoria, ¿sí? Muchos niños con TEA, al tener esta falla atencional y de memoria, pueden presentar dificultades académicas. Entonces, no es solo decir, tiene autismo y ya, sino que hay que evaluar muchas áreas más, como estamos diciendo, ¿no? Hay que evaluar la capacidad intelectual, descartar o no si existe un déficit intelectual, porque recuerden, no es sinónimo tener autismo con una discapacidad de ningún tipo, ¿no? El autismo es un trastorno de neurodesarrollo y la discapacidad se valora según la capacidad que tiene el individuo para adaptarse a su medio ambiente, para ser independiente. Entonces, hay muchas personas que pueden tener discapacidad y no tener un trastorno de neurodesarrollo, ¿eh? Entonces, no hay que juntar esos términos, sino tal vez buscar una cierta relación en ciertos casos, ¿no? Bueno, también es importante evaluar lo que son las funciones ejecutivas, ¿no? Este es un término y es un tema muy extenso y es una teoría que ahorita vamos a mencionar, que describe el fallo, ¿no? Que se da a nivel cognitivo en el autismo, ¿no? Entonces, mucho de lo que hay que conocer del autismo en cuestión de la evaluación de funciones ejecutivas es que términos como la inflexibilidad mental, la dificultad para el control inhibitorio de impulsos, para planificación, organización, etcétera, varios componentes de la función ejecutiva pueden estar alterados y se asocian a la expresión que entendemos como autismo, ¿no? Por ahí también hay un déficit a nivel social, conductual, a nivel de cognición social, de la empatía, de conocer y entender las emociones. Es decir, el niño procesa la información social de manera muy diferente a como nosotros la observamos, ¿no? Y por último, también hay que evaluar todo lo que tiene que ver con la modularidad sensorial y perceptual. Recordemos que además de las alteraciones de los signos y los síntomas clínicos clásicos del autismo, que son la alteración de conducta, de interacción social y de comunicación, hay que agregar un cuarto en esa triada. Para mí sería la alteración sensorial, que es muy típica, ¿no? Que los niños no toleran ciertos sonidos, no toleran ciertas texturas, no comen ciertas comidas, ¿no? Lo sensorial parece algo como muy marcado, ¿no? Igual, por ahí vamos a tener entonces en el siguiente punto teorías que puedan explicar el autismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos vamos por conocer o describir o diagnosticar el autismo con base, con base a- al neurodesarrollo del cerebro, pues tal vez no podamos este, evidenciarlo con técnicas de neuroimagen, ¿no? Sino más bien vamos a tener que describirlo desde las funciones, desde lo conductual, desde la observación. Entonces, la primera propuesta o teoría que pudiera explicar en parte el autismo es una alteración en el funcionamiento ejecutivo, ¿no?
Por ejemplo, hay una mayor alteración en la memoria operativa verbal en relación a mejor. Entonces, una falla en la memoria operativa verbal en relación a la memoria espacial, es decir, tal vez la alteración en la memoria operativa en el bucle fonológico de la memoria operativa es disminuida o tiene menor desempeño que la visoespacial, ¿no? Donde puede lograr actividades visomotoras, visoespaciales. También se asocia esta dificultad en funciones ejecutivas como una inflexibilidad mental, ¿no? Dificultad para afrontar los cambios ambientales, falta de iniciativa personal, reducción en las habilidades de planificación y resolución de problemas y sobre todo de retroalimentación externa, ¿no? También por ahí podemos agregar un tema como podría ser la metacognición, es decir, el pensar en mis propios desempeños, ¿no? Podría tener por ahí algún tipo de descripción o de entendimiento por qué genera dificultades el autismo, ¿no? Y también ahí podemos meter otra teoría que tiene que ver con la teoría de la mente, ¿no? Un déficit en la cognición social. Y esta cognición social se asocia a nivel cerebral con las famosas neuronas espejo, ¿no? Esas neuronas que generan la empatía, ¿no? Que generan de alguna manera esta empatía en las personas. De alguna manera no sintiendo lo que la otra persona siente, pero reproduciendo lo que entiendo como una emoción en la persona, ¿no? O sea, eso podría ser lo que generan las células, las neuronas espejo, ¿no? Es decir, no siento lo que tú sientes, pero de alguna manera al ver ciertas conductas, al ver ciertas expresión verbal y no verbal de tu conducta, mi cerebro lo que hace es reproducir eso y entender que lo que estás sintiendo puede ser tristeza, molestia, ¿no? Entonces, estas neuronas espejo y esta cognición social puede verse alterada en el niño con autismo, ¿no? Hay una dificultad para atribuir ese estado mental y ese estado emocional también, ¿no? Y obviamente, por último, tenemos un poquito de la teoría o el déficit de la coherencia central, donde habla un poquito de que el estilo y el procesamiento cognitivo de los niños con TEA pues se vuelve un poco errático o un poco problemático, ¿no? Donde hay una dificultad para integrar las partes en un todo, ¿no? Sino que se ve ahí como aislado. Eh, y su mundo social se puede ver un poco a la vez que hay esa desorganización, pues se puede ver alterado, ¿no? Se puede ver desestructurado. Y por lo tanto pierde coherencia eh, para su entendimiento, ¿no? Y en general estas teorías no hay ninguna por encima de la otra desde mi punto de vista, sino que tendría que ser un poquito como tomarlas en cuenta, ¿no? Siempre hablar de un trastorno de neurodesarrollo es multifactorial. No hay un proceso, no hay una respuesta, no hay una sola causa, sino que es multifactorial. Entonces recuerden que hay tres áreas por lo menos en el desarrollo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de evaluar e intervenir con un niño con autismo y en general cualquier tipo de trastorno. Es la parte de maduración neurológica, la parte cognitiva y la parte psicosocial. Entonces, estas tres áreas se tienen que valorar siempre. No puedo atribuir que un trastorno se genera por una u otra, ¿no? Porque mi evaluación está incompleta y por lo tanto está mal. Entonces tengo que evaluarlo multifactorialmente, ¿no? Biopsicosocialmente. Y bueno, en general hablamos un poquito de lo que es el autismo, neurodiversidad, un poquito de las teorías, un poquito de lo que se cree que pueda generar el autismo. Realmente hasta el día de hoy no les podría asegurar o definir la causa en sí del autismo. Hay varias teorías, como mencionamos al principio. Eh, es un diagnóstico que se tiene que hacer en conjunto con psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra, neurólogo tal vez. Hay algunos casos donde puede llegar a requerir algún tipo de tratamiento farmacológico, sobre todo cuando los problemas atencionales son muy evidentes, cuando la agresión hacia sí mismo, ¿no? A sus autolesiones o hacia los demás es muy grave y descontrolada. Habrá que regular eso. Pero mucho de lo que se trabaja con los niños con autismo no se da simplemente por el uso de un medicamento, sino que se da por la intervención de la familia, de la escuela y de ciertos profesionales, ¿no? Esas habilidades que va a adquirir el niño
se tienen que trabajar desde muy pequeños, ¿no? Y en el caso del diagnóstico del autismo se puede hacer a etapas muy tempranas, ¿no? Ahí hay pruebas que se hacen diagnósticos precoces desde los 18 meses, ¿no? Ahí se tendría que revalorar a los 3 años, 6 años, ¿no? Etcétera. Entonces, hay mucha información, hay muchos especialistas para poder diagnosticar e intervenir. Pero algo que no pueden suplir es el involucrarse como familia, ¿no? Hay que tener un pensamiento abierto y menos limitante hacia los niños con autismo, ¿no? Y desestigmatizarlos, que es lo que a veces más les pesa, ¿no? Eh, el volverse independiente se puede convertir en algo difícil. ¿Por qué? Por el miedo de que ellos no pueden hacer las cosas, ¿no? Entonces, en la medida que le demos una percepción mucho más saludable, mucho más realista a los niños con autismo, pues va a ser mucho más benéfico para ellos, ¿no? Y no simplemente limitarlos a estar encerrados o estar estáticos o estar dependientes a lo que otras personas quieran, porque al fin y al cabo los niños con autismo tienen intereses, tienen gustos, tienen pensamientos, tienen decisiones. Entonces hay que generar ese proceso en ellos, ¿no? Y bueno, pues fue un gusto haber estado en este capítulo 4 de neurodiversidad de autismo. Hay muchísimas cosas por hablar de autismo. Yo les pido por favor que si tienen algún comentario, alguna duda, comenten en Facebook, en la página de Neuroeducación, comenten en las cajitas de comentarios de YouTube. También que se suscriban al canal de YouTube, que sigan también el podcast en Spotify y que también sigan la cuenta de Neurotransmisor en Instagram. Ahí también me pueden contactar y también pues sigan todas las redes sociales como les dije y tomen en cuenta el curso, les repito, de evaluación de funciones ejecutivas para el día 14 y 16 de abril, ¿no? Ahí pueden preguntarme de qué consta, qué material lleva y con mucho gusto les puedo dar toda la información. Entonces, mi nombre es Carlos Alonso, neuropsicólogo clínico y escolar. Un gusto estar en este capítulo de podcast y nos vemos en el siguiente.